Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alma Galindo y como cada sábado estoy acompañando como invitada al equipo de Huerto Cinema, que el día de hoy pues traen un conversatorio con un invitado muy especial, Seth Álvarez. Él es un guionista. Ay, acá me estoy escuchando dos veces. Él es un guionista. Uno de sus principales trabajos fue Polvo Blanco, que fue un cortometraje ganador en una convocatoria, la primera convocatoria de apoyo a la producción en 2015, y también fue escritor, por ejemplo, del Ocaso de Juan, otro corto que ganó el Ariel en el 2017. Tiene estudios diversos en Colima, ha sido guionista de más de 10 trabajos que podamos recordar y tiene experiencia no solamente como escritor, es su fuerte y por eso está invitado hoy, sino también como tallerista, porque algo que para Seth es importante y creo que lo ha denostado desde que tenemos la oportunidad de conocerlo, es su gran capacidad de compartir lo que él sabe, ¿no? De ser como muy abierto y de siempre tratar de que otras personas aprendan este hermoso arte que para él pues es tan natural, pero también creo que da ahí de repente dolores de cabeza. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida a él y ahora presento también al equipo de Huerto Cinema. Seth, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias por la invitación y pues vamos a ver cómo sale esta charla. Bien, pues hoy nos acompaña una parte del equipo de Huerto Cinema, pues porque decidimos que era mejor tener un poco de invitados para que nuestro invitado estelar pues tenga más tiempo de hablar, y está con nosotros Fernando Daza y Jason Góngora. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Gente de Huerto Cinema y bueno, un saludo muy especial también para el parcero Seth, que ya unos años nos conocemos en este campo, ¿no? Muchísimas gracias, chévere. Y bueno, pues a mí me gustaría, como viste, di una reseña en realidad muy pobre, pues porque tienes una gran experiencia, pero a mí siempre me gusta dejar que las personas se presenten por ellas mismas, ¿no? Creo que malamente tenemos esta como pues un mal hábito de presentar a las personas por sus títulos o por sus estudios o por lo que han logrado, y pocas veces nos dan la oportunidad de decir quiénes somos. Entonces, a mí me gustaría que brevemente primero nos platicaras quién es Seth Álvarez. Bueno, pues Álvarez es un aprendiz escritor cinematográfico. Me gusta mucho contar historias. Desde pequeño fue como lo que me ayudó a salir adelante en este caos de la familia donde yo vivía. Y pues es un soñador, ¿no? Tal vez es un soñador que quiere contar historias y contar historias. No sé si quieres que ahonde más no sé. No, pues yo creo que poco a poco podemos ir como desenmarañando estas historias y también cómo se va haciendo, cómo se va formando, ¿no? Porque creo que más que lo que alguien pueda como aprender en la escuela o aprender en un taller, como que la formación, y me corriges si me equivoco, tiene que ver con un hacer, y pensar y frustrarse y equivocar. Entonces, pues poco a poco podemos ir desenmarañando, ¿no? Bueno, lo que te puedo platicar es que desde niño a mí siempre me gustó las historias, ¿no? Entonces, desde niño escribía y escribía y escribía. Pero por otro lado, la película de Star, y a partir de ahí mi cabeza explotó y me interesé por la ciencia ficción y empecé a leer mucho ciencia ficción y a ir al cine, muchísimo al cine, y esas dos cosas fueron como que cuando llegó el momento de que quería estudiar cine, decidí estudiar guión porque gustaba mucho escribir, me gustaba mucho el cine y dije, pues ahí está, ¿no? Ahí está el rollo. Y y pues esa fue como
cómo llegué al guión, ¿no? A ver, no sé si por ahí vamos desenmarañando más cosas, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ahorita hablabas de la ficción. ¿Qué es lo que te atrae en especial de este género? O sea, ¿qué es lo que has descubierto que te gusta de la ficción, ¿no? Nosotros hasta ahora, para que también tengas un contexto, hemos hablado como del documental, pero la ficción es muy distinta. Sí, claro, completamente. Creo, Seth, que tienes tu micro apagado. ¿Lo escuchan ustedes? No, tiene el micro apagado, ¿cierto? No. Ya. Sigue apagado. Sigue muteado el micrófono. A ver, ¿ya? Ya, listo. Ya. Hola, hola, hola. Sí, cuéntanos. Ok. Bueno, pues la ficción, pues lo que más me atrae es que puedes jugar con ella, ¿no? Puedes escuchar una historia y tú transformarla, ¿no? Que es un poco diferente del documental, ¿no? Que el documental es algo que va siguiendo un poco, ¿no? Que si cuentas una historia real, pero la va siguiendo, ¿no? El documental te dice para dónde ir, ¿no? Y en la ficción, pues tú lo puedes como hacer una amalgama de la historia, contarla, jalarla, hacerla, ¿no? Entonces, pero obviamente la ficción viene de la realidad, ¿no? La mayoría de las historias que yo cuento, pues son cosas que me han pasado o que quiero yo saber, pero vienen de algo verdadero, de una noticia, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que más me trae de la ficción es eso, ¿no? Que tú puedes crearla, hacerla, ¿no? Algo así que es un poco diferente, te digo, al documental, que es como, el documental es como seguir la historia, ¿no? Un poquito así. ¿Sí se escuchó? Sí, claro. Lo que pasa es que Jason, Fernando, por ahí si tienen más preguntas que hacer, no creen que nos quedamos así. Es parte de, para quienes estén apenas entrando, que estoy viendo que están entrando justo ahorita a YouTube, pues recordarles que esta es una transmisión en vivo, entonces pues puede haber errores como que tengamos los micros apagados o de repente puede haber un poco de falla en nuestras propias conexiones, entonces nada más que nos tengan paciencia y pues que es parte de todo, ¿no? Del cine, de equivocarnos, de mejorar cada semana. Así que Fernando y Jason también tenían preguntas para ti y quiero dejarles la palabra. Sí, gracias, Alma. Pues bueno, pues primero que todo es un gusto pues tener a hacer aquí en Huerto Cinema. La verdad, pues para nosotros es importante como contar con gente que tenga trayectoria en el cine, que esté aportando aquí en Colima, que tenga pues cosas que también nos puedan servir a nosotros en Huerto Cinema para difundir lo que es el quehacer del cine. Y bueno, Seth, pues aprovechando que estás hoy con nosotros, a mí sí me gustaría que nos comentaras un poco cómo es. Yo sé que es difícil ahorita en una charla así brevemente que nos explicaras, pero en tu caso particular, ¿cómo es el proceso creativo en la escritura? ¿Cómo es, de dónde sacas, digamos, como las historias? ¿Cómo es esa disciplina que tienes para escribir? ¿Cómo es el proceso creativo que tú sigues? Digamos, si tienes como un método o todo es como que va saliendo así de acuerdo como a las situaciones que tú vives, o cómo sería que nos comentaras un poquito cómo es el proceso creativo en un escritor de cine. Bueno, pues antes que nada, todos los días escribo, ¿sabes? Todos los días estoy escribiendo, tengo una especie de diario que no es un diario, sino es algo que escribo todos los días en la mañana, cuando me levanto. Bueno, no es todos los días, es la mayor parte del tiempo. Me levanto y me pongo a escribir algo, lo que soñé, lo que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Tengo esa costumbre
y de ahí, pues todos los días escribo algo, ¿no? O sea, escribo historias, escribo cuentos. Entonces, específicamente mi proceso creativo es, veo una historia, escucho una historia en el periódico, en el cine, alguien me platica algo y esa historia de repente, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Sí, claro. Ok, es que me apareció aquí una... Bueno, entonces escucho una historia y me hace clic, ¿no? Porque tú puedes escuchar millones de historias, ¿no? Pero hay una que te hace clic, ¿no? Que eso me interesa, ¿no? Y entonces empiezo como si es una noticia en el periódico, empiezo a verla, leo, busco en internet y generalmente mis historias las incubo en mi cabeza, ¿no? Ahí las estoy pensando en la noche, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en que me siento preparado y hago un vaciado, hago una especie de escaleta y ahí quiero yo contar, ¿no? Y ahí es donde estructuro y veo qué es importante, veo desde el punto de vista de quién voy a contar la historia y pues ese es como el proceso creativo, se podría decir, ¿no? Pero digo, no hay uno en sí, ¿no? Específico, porque puedes utilizar muchas herramientas para poder escribir una historia, ¿no? Y pueden venir de muchos lados. Pero, por ejemplo, en el momento me ocurre una historia, bueno, hace como unos 5 años leí una historia sobre un chavo que lo secuestraron y entonces se me hizo interesante porque yo dije, ¿qué pasaría si a mí me secuestraran, no? Entonces, yo primero dije, mi familia no va a dar ni un 5, ¿verdad? O sea, van a decir, le vamos a dar dinero para que no vuelva, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué haría yo, no? Pues, si sé tratar, porque mi familia no va a dar ni un 5, pues voy a... Ahí fue como que me dio un clic y así estuve durante, no sé, 4 años, 3 años, pensando esa historia, ¿no? Luego vino otra, no sé si un futbolista también lo secuestraron y se salió y no sé qué rollo y me volvió como que esa historia volvió a hacer clic, ¿no? Entonces, hasta que un día decidí bajarla y escribí esa historia que se llama 9 meses y que es un guión corto y pues más o menos ese es como mi proceso, ¿no? Ya que yo estuve dándole vueltas, qué es lo que quería contar, cómo lo quería contar, cuáles eran las escenas claves para mí, ¿no? Porque mi escena clave era la final, que cuando él escapaba después de hacer muchas cosas para lograr escapar, se encuentra con una niña en esa misma casa donde él estaba dado, que está comiendo un huevo, ¿no? Era hija de los secuestradores, ¿no? Entonces, esa imagen siempre se me quedó bien grabada. Entonces, son como cosas donde eh, sentimientos, ¿no? De cuando estás contando tu historia. Entonces, ese más o menos es como uno de mis procesos creativos, ¿no? Porque otros, por ejemplo, veo una historia y en ese momento la tengo que escribir, ¿no? Y generalmente siempre hago un cuento. Yo durante mucho tiempo estuve publicando cuentos en el periódico de aquí de Manzanillo, porque soy de Manzanillo, Colima, y siempre eran de una página y eso me ayudó a hacer historias de una página y a partir de ahí muchas de mis cortos vienen de esos cuentos que escribí, ¿no? Entonces, también cuando quiero hacer algo, pues voy y reviso las historias que tengo por ahí y las transformo en guión, que no es mucho problema porque yo escribo más como guionista que como literato, ¿no? Como literatura, ¿no? Yo escribo más como guionista, entonces mis cuentos son más visuales. Claro que un cuento es audiovisual también, pero digo, son más visuales porque son más exteriores, ¿no? Se ven más, ¿no? No son tan interiores como los cuentos literarios, ¿no? Entonces, para mí es un poco más fácil transformar mis cuentos
en guiones. Entonces, esa es otra cosa que hago también, otra cosa que algo, ¿no? Historias que tengo y las transformo en guiones, ¿no? Pero sobre todo es eso, mi proceso es escribir todos los días, ¿no? Y trabajar un poco las historias mentalmente, ¿no? De lo que voy a contar y 1 o 2 años y cuando me siento ya preparado las bajo para poder escribirlas. Oiga, No sé, ahorita se me ocurre eso lo que yo hago. Uh-huh. Oiga, súper bien, Seth, Sí. pues saludarlo nuevamente, hermano, y bueno, pues como ya dijo Fer, es un gusto que se encuentre con nosotros aquí en Huerto Cinema. Ahorita que lo estaba escuchando hablando de todo este proceso creativo, de todo lo que usted hace, pues está súper interesante y creo, ¿no? Desde la postura de cada escritor de cine, como hacer su propio proceso, ¿no? Pero ahorita me surge la duda, ¿no? Como, ok, ya usted se basa sobre las historias día a día, ¿no? Como que llevar ese tipo o ese estilo del diario, pero en el recorrido que lleva del guión, ¿cómo fue esa preparación, hermano, no? Porque comenzar a escribir este tipo de historias, ¿no? De ficción, todo lo que ocurre y de cierta manera enlazarlas con la parte vivencial. ¿Cómo comenzó a escribir? ¿Cuáles fueron sus primeros guiones? ¿Y cómo se dio cuenta verdaderamente que pudo o no, en ese sentido, tener el estilo para comenzar a escribir guión? Sí, pues como te digo, desde muy chavo escribía. No escribo bien, no escribo bien, pero escribo mucho. Escribo muchos cuentos y todo eso. Y siempre me gustó crear historias, crear personajes, que les pasara algo. Y me gustaba muchísimo. Yo dibujaba mucho, dibujaba las historias, me ponía a jugar dibujando. Entonces, de ahí empezó un poco, obviamente me apasioné mucho en la lectura, gracias a la ciencia ficción. Leí muchísimo Bradbury, Asimov, todos estos escritores de ciencia ficción, y ya de ahí pasé pasé a los clásicos, porque pues en mi familia no son más de chamba que de leer y todo ese rollo. Yo fui el único que empezó como a meterse mucho en ese asunto y me di cuenta que sí tenía mucha capacidad de imaginación, ¿sabes? O sea, de estar jugando, de estar imaginando historias, imaginando cuentos, que te digo, no son buenos, pero ahí están, ¿no? Sí. Y de ahí yo siempre quise ser escritor, ¿sabes? Pero es muy difícil, ¿no? O sea, es algo de verdad que alguien debe traerlo adentro y yo creo que yo no soy escritor, ¿no? Yo audiovisual. Entonces, ¿sí se escucha? Porque no. Sí, yo lo estoy escuchando, hermano. ¿Sí? Ajá, entonces soy más audiovisual pero sí que siempre tuve la sensación de que podía contar historias, ¿no? Entonces, cuando yo le dije a mi familia que quería estudiar cine, que todos dijeron que no, solamente si estudiaba una carrera podía estudiar cine, pues me fui a estudiar en empresas en Guanatos y aproveché para meterme a estudiar un diplomado en cine y video televisión en la UDG. Pero no iba a entrar yo a ese diplomado. Yo iba a ver cómo se hacían los exámenes para cuando terminara la carrera poder entrar a cine. Entonces, eh,
Creo que hay por ahí una falla, se va un poco el audio, estuve estudiando la carrera y estuve estudiando el diplomado de cine, y ahí fue donde ya tuve que tomar una decisión de qué es lo que iba a hacer, ¿no? Yo no estaba seguro todavía qué era lo que me gustaba del cine o en lo que podía hacer más. Sí. Hola. Está bien. Me fui. ¿Me oyen? Sí, de repente, nada más Ahí fue para... cuando, oye, ajá, ¿sí? A ver, Sí, todo bien, ¿listo? te estamos ¿Ya? escuchando perfectamente. Hola. Ah, ok. Bueno, y entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, se va. A ver, ¿ya? A ver, déjame. Entonces, para no hacerles el cuento largo, eh, para no hacerles el cuento largo, bueno, fue cuando tuve que decidir para dónde me iba a ir. Entonces, porque yo no sabía, a mí me gustaba el cine, pero no sabía qué era en realidad lo que yo quería, ¿no? Yo entré a esa escuela porque llevé algunos cuentos y porque yo no llevaba nada de videos ni nada, ¿no? Entonces, solo llevaba unos cuentos y me acuerdo que Ahí sí ya apagaste tu micrófono y ahí te dejamos de oír. Oye, está súper interesante lo que Seth nos está compartiendo. Y bueno, pues ahí ya, Seth, ¿regresaste? es que, ¿sabes qué? Entra una y trae un delay de algo, ¿no? Es que te digo que entra un video y se... Ah, va, para que entonces ya, esos son algunos, bueno, para que también poner en contexto, el video tiene algunas de las fotos de los lugares en los que has estado, los concursos en los que has participado, las grabaciones en las que tú has sido guionista, ¿no? Entonces te podemos ver interactuar con actores, directores, okay. en salas de cines, en festivales, un poco como para que también la gente pueda no solo ver nuestras caras todo el tiempo, ¿no? Pero también para quienes están entrando sepan. Y estabas contando pues que llegaste a este lugar con tus cuentos y a ver qué pasaba, ¿no? Ajá, y fue cuando ya, como yo no podía, yo con iluminación y con dirección de actores ni nada, siempre tuve muchos problemas con eso, entonces ya fue cuando decidí por completo pues dedicarme a lo que era el guión, ¿no? Y aprender más del... Cuando terminé la carrera, que estudié administración de empresas y terminé este diplomado, pues me fui a México y luego a Cuba y luego, o sea, empecé a más ya guión como ya como algo solo, ¿no? Y decía yo, pues es que eso es lo mío, me gusta escribir y me gusta el cine y pues eso es lo que a mí eso es lo que voy a estudiar, ¿no? Ya. Y pues ya de ahí me especialicé en el guión en muchos lados, con muchísima gente muy importante que respeto y que admiro muchísimo. Tuve la oportunidad de tener muchos maestros muy importantes y pues ahí, aquí estamos. A mí algo que me gustaría... No sé qué, o me fui o me salí o...
desvariar. ¿Escuchaste, Jason? Sí, yo estoy escuchando, los estoy escuchando súper bien. Una pregunta, Seth, que a mí me gustaría hacerte y que justamente hablas de los personajes. La gente cree que los personajes, bueno, no sé si lo creen, pero lo he escuchado, son así como, se me ocurrió un nombre y ya es un personaje, ¿no? Juan camina y ya Juan es el personaje. Pero construir un personaje, pues va de pensar quién es ese Juan, ¿no? O sea, ¿cuántos años tiene? ¿Por qué piensa eso? ¿Cómo se viste? Entonces, son como dos preguntas acerca de los personajes. Uno, que nos platiques cómo se construye un personaje y luego que nos dijeras, pues, uno de tus personajes favoritos que tú hayas escrito, ¿no? O quizá alguno que tú hayas visto y que de ahí hayas dicho, este es un personaje que creo que ejemplificaría muy bien este tipo de cosas. Bueno, yo ahí, por ejemplo, yo no me meto en muchas broncas con la biografía de los personajes, ¿no? A mí me gusta como conocer los personajes de acuerdo cómo ellos interactuando en la vida, ¿no? Y muchos personajes a veces me sorprenden, ¿no? Eso es como lo que más me gusta, ¿no? Quizás sea un poco de hueva, ¿no? De evitar la construcción del personaje y todo. Lo básico sí, ¿no? O sea, claramente debemos de tener en cuenta que un personaje tiene 3 dimensiones, ¿no? Que es la psicológica, la física y la social, ¿no? Entonces, pero lo más interesante es cómo se comporta él, ¿no? Yo generalmente no hago mucha biografía a los personajes, ¿no? Yo me clavo más en la historia, ¿no? Y pues un personaje interesante pues, sería como el Guasón, ¿no? El Joker, que está pues, bien dibujado en la película, es más psicológico todo el asunto. Y yo, por ejemplo, cuando estuve en Azteca, nos ponían a hacer muchas, ¿cómo se llama? Muchas biografías de personajes, ¿no? Entonces, ahí entendí que, por ejemplo, para TV Azteca, para una serie, para una telenovela, es importante tener una biografía para que todos los escritores que estén en esa historia, en esa telenovela o en esa serie, sepan quién es el personaje, ¿no? Pero yo a veces, y sobre todo, como yo escribo más, o he estado escribiendo más cortometrajes, he estado escribiendo más cortometrajes, pues también es un poco como complicado crear una biografía, ¿no? Pero más que nada los personajes se conocen por sus acciones, ¿no? Cómo reaccionan en cierta forma, en cierta situación, y eso es lo que uno tiene que ver visualmente, porque, por ejemplo, un personaje te puede estar mintiendo, ¿no? Como no estás adentro de su mente, como en una novela o en un cuento, donde puedes leer lo que ellos están sintiendo y están pensando, en el cine no lo estamos viendo, no lo estamos viendo del interior, estamos viendo el exterior. Entonces un personaje te puede mentir, como nosotros, yo te puedo mentir, te puedo decir, no, pues sí, esto y el otro, pero dentro de mí estoy diciendo mentiras, y tú no vas a saber que estoy mintiendo, a menos de que yo te diga, estoy mintiendo, ¿no? O sea, si te digo, yo soy bien buena onda, pero tú ves que yo pateo los perros, que yo hablo de la gente, obviamente tú vas a decir, este güey no es buena onda, ¿no? Entonces, lo que es en el cine, todo tiene que ser visual, tenemos que verlo, entonces yo me clavo más en eso, no sé si sea hueva o lo que sea, pero generalmente yo no hago como una biografía de personaje, ¿no? Pero me baso más en el... Es que también, ¿sabes? La mayoría de mis personajes reaccionan como yo reaccionaría siendo ese personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionaría yo si fuera Juan, por ejemplo, ¿no? Entonces, así te digo, no hago así como eso, en sí, una construcción muy grande de los personajes. Sí. Que creo que voy a empezar a hacerlo para ver. ¿Sí? Bien. Oye, Seth, y hablando de toda esta construcción de personajes, todas estas cosas que nos dice
Es súper, súper interesante. ¿Con cuáles de los guiones que usted ahorita recuerde, mi hermano, desde los inicios, desde que ya usted dijo, bueno, voy a comenzar a escribir acerca de X o Y historia, con cuál de estos guiones usted comenzó, digo, para la gente que nos está viendo a través de Huerto Cinema y YouTube y que lo conoce también, ¿cuál fue ese guión que usted dijo, bueno, este es, ahora sí esto va en serio, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Este es mi guión, ya lo conoció fulanito, ya lo leyó fulanito, bla, 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 y entonces este es el que yo quiero que primero se produzca, se realice, se grabe, y a lo mejor cuál fue el que comenzó a darle como, ¿no?, un paso más adelante en esto de escribir guiones. Pues mira, el primer guión que se hizo, que más bien fue una colaboración, fue con un chavo de ahí de Colima que fue el primer guión que estuvo en pantalla, que en realidad pues yo solo le ayudé pues yo le reescribí el guión, pero al final se hizo como había estado al principio. Lo único que fue es que se moderó con la voz en off, que las cosas que yo le había sugerido, ¿no? Y que fue el primero que se hizo, el primero que tengo que está mi nombre como guionista, que es de ahí de Colima, pero no tuve yo nunca, o sea, no sé, pues después de ese vino Están Llegando, que es un guión que yo dirigí, que todavía está en postproducción, que es de terror, pero yo en ese tiempo ya había ganado algunos premios como guionista, porque es muy diferente el guionista al director, ¿no? Porque el guionista tiene que esperar hasta encontrar tiene que esperar hasta encontrar alguien que dirija su corto, ¿no? Entonces, antes de que se hicieran los guiones, ¿me escuchan? Antes que se hicieran los guiones, yo ya había ganado, había estado seleccionado en muchos festivales en cuestión de guión. Pero el tercer guión fue El Ocaso de Juan. Es el tercer guión que se filmó o que se rodó, pero yo ya tenía 15 guiones, ¿no? Entonces, no sé cuál sería el que quise, o sea, porque yo hubiese querido que todo se mara, ¿no? Pero por cuestiones de dirección y todo ese rollo, no se han filmado, porque yo no me gusta dirigir, no sé dirigir. A mí me conocieron más aquí en Colima por lo que yo había ganado como guionista, no como guionista de guión nada más, no de que tuviera algo hecho, hasta que el Ocaso ganó, no me acuerdo, pero es que siempre, como ¿sí están por ahí?
¿Me oye? ¿Sí? ¿Sí me oye? Hola. Sí, Fer, te escuchas. ¿Vas a hacer alguna pregunta? Sí, pues no escucho muy bien lo que decías al final, Seth, pero sí escuché claramente al comienzo como pues todo este proceso que has tenido de descubrimiento del guionismo Sí, ya ahorita sí, pero no oí nada de lo anterior. y ¿Qué pasó, parce? pues sí estoy, ¿me oye? Ok, que estoy aquí como en la comunicación un poco ahí lenta, pero sí lo escucho y pues estoy como conociendo, yo con Sede he tenido la oportunidad de hablar antes en varias ocasiones que pues hemos coincidido y hemos como hablado y también he tenido la oportunidad de ver esos guiones que menciona en pantalla, creo que igual que todos, ¿no? Y pues la verdad, pues sí me da gusto pues poder conocer los trabajos que has hecho, Ser, pero yo veo que aparentemente así como de entrada uno cuando ve los cortos son como aparentemente temas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, el de Están llegando es de zombies, el de Polvo Blanco es como ahí de algo que tiene que ver con un asesinato y también el del ocaso de Juan, que es esta historia de este joven que trabaja en el cultivo de mora y lo mandan a hacer este trabajo. Eh, busca hacer algo en específico, un tema que enlace todas sus historias en un interés personal que selle, digamos, lo que tú propones audiovisualmente a través de la escritura, Seth. Pues mira, yo nunca lo había pensado así porque, o sea, mi tirada era escribir ciencia ficción, ¿no? O sea, hacer cine de ciencia o es muy caro y muy difícil hacerlo y me por el lado de ¿me oyen? Y creo que perdimos a Del drama, ¿no? Entonces, pues sí hay el ocaso de Juan es una historia que escribí a partir de la idea de un cuate, ¿no? Ahí, pero obviamente siempre que escribes, aunque sea de encargo, obviamente hay cosas tuyas dentro de esas historias, ¿no? Están llegando y en barristas. Hola, 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 hola. Hola, ¿nos escuchas? Parce. Sí, Hola, 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 yo lo hola. escucho, parce. Yo lo escucho Sí, ahí. todos estamos escuchando, creo. Creo que tenemos algunos problemas de conexión. A ver, ¿nos escuchas? Hacer, por ejemplo, veo que está hablando, pero no tiene el micrófono y se Hola, escucha muy ¿ya? cortado, no sé. Ahí. Ok, entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. Hola, Hola, ¿cómo hola. estás? Sí, te ¿Me escuchamos. escuchan? Bueno, sí se está escuchando. ¿Ya? Ya, ¿Hola? sí. Ok, bueno, sí, lo que les decía, pues, lo que en barristas están llegando, creo que hay una búsqueda
búsqueda de una relación inconclusa entre padre e hijo, que es lo que personalmente viví, ¿no? Entonces, sin querer, ahí aparecen las historias, ¿no? Después yo me di cuenta de eso, ¿no? Ese afán de hablar sobre la relación padre-hijo y ahí viene implícito lo que yo siento. Polvo Blanco es acerca del maltrato familiar, ¿no? Que en cierto momento se sufrió en mi familia también, ¿no? Entonces, en todas las historias viene implícito cosas mías, ¿no? Pero no tengo un tema de búsqueda, ¿no? Sino más bien es algo que me llama la atención que quiero explorar, ¿no? Como en el caso del secuestro. Ahora estoy haciendo una comedia romántica. Tengo ahí varios guiones en espera. Uno de terror, uno de ciencia ficción, pero no tengo como un algo que los junte a todos, ¿no? Sino que es algo que me interesa. Es lo que me interesa explorar en determinado. ¿Sí, ¿Sí? Bien. Sí, ajá. Sí, Fer, ¿iba a comentar algo? Sí, no, que me parece interesante eso, no había tenido como la oportunidad de hacerle esa pregunta así como tan directa a hacer y me parece como interesante escucharlo ahorita, así sea como un poco entrecortado, pero sí, como ese proceso también de plasmar sus vivencias personales, ¿no? En cada uno de los trabajos y esa búsqueda también de expresarse por medio de la escritura, ¿no? Entonces, sí, Jason, ¿querías comentar algo? Sí, parcero, es que precisamente ahorita escuchando a Seth y con base también en lo de la pregunta suya, es que pues enlazar todo esto, ¿no? De los personajes, de escribir de alguna manera, de tener en cuenta como algo particular en cada guión, pero mi pregunta va más dirigida hacia la parte de esa experiencia, de esa vivencia de escribir guión cinematográfico en México, independientemente de que sea corto, medio, largo, ¿no? O sea, obviamente que para un documental es importante tener también una base, un guión, pero en este caso de la parte de los cortos, de las películas, ¿cuál ha sido esa experiencia, Seth, ¿no? Parcero, en cuanto a estar escribiendo guiones en México, por lo menos hablándolo así, ¿no? Ya sabemos que afortunadamente algunos de sus guiones ya han tenido el reconocimiento a nivel local y nacional y bueno, también ya parten de nivel internacional, pero ¿cuál es esa experiencia, hermano, que siente usted al momento de escribir y saber que estos guiones se han escrito en México y por su parte, ¿no? Por el puño y letra suyo y que están dando de qué hablar? Bueno, pues imagínate, ¿no? Es como tu sueño se hace realidad, ¿no? O sea, yo siempre quise ser guionista, siempre quise estar en el mundo del cine, siempre quise crear cosas y desde Manzanillo, ¿no? O sea, que decías tú, hey, ¿cómo le voy a hacer, no? Entonces, el hecho de que se haya logrado que un proyecto en el que yo participé haya ganado el Ariel, pues imagínate, ¿no? Yo nunca creí que fuera a ser parte de algo que
ganara un premio tan importante, ¿no? Y es difícil trabajar desde Manzanillo, es difícil porque todo se centra en Ciudad de México, pero pues he intentado por todos lados, ¿no? Desde aprender, ¿no? Hasta tratar de que mis proyectos lleguen a buen puerto, ¿no? Entonces, la mayoría de mis proyectos son hechos aquí en Colima, porque yo apostaba mucho por trabajar en Colima, y y pues ver que por lo menos algunos de mis proyectos ha valido la pena todo el esfuerzo que he hecho, todo el sacrificio que he hecho, toda la lana que he invertido, pues es algo muy padre, ¿no? O sea, cuando yo veo, de hecho, hay gente que me dice, ¿sí me escuchó? Sí. Sí, sí, sí. Hay gente, okay. Hay gente que me dice que, oye, este corto está bien gacho, ¿no? Y yo digo, no importa, o sea, yo lo veo chingón, ¿no? O sea, muy padre, ¿no? Porque soy parte de un proyecto, porque soy parte de gente que logró hacer algo. Obviamente, ¿qué más uno quisiera que fuera el proyecto perfecto, que ganara todos los premios del mundo, ¿no? Esa es como la finalidad, pero pues si no, el viaje para mí ha sido bien chingón, ¿no? He tenido la oportunidad de ser parte de cabeza de muchos de los que yo he estado. En otros, pues me han tratado muy bien, ¿no? Que no he sido cabeza de proyecto, pero me han sabido tratar muy bien, ¿no? Entonces, pues eso se agradece muchísimo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que ver lo que tú escribes, verlo en pantalla, pues no tiene, es más, como les digo, hasta mi corto me gusta, que está bien culero, pero me gusta, güey, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo creo que es subjetivo, ¿no? O sea, no creo que haya algo que sea, y lo hablamos en una de las sesiones pasadas, creo que en la primera, ¿no? Alguien nos preguntaba del público, ¿qué es buen cine, qué es mal cine? Y decíamos, no es que haya bueno o hay malo, ¿no? Hay diferentes experiencias, hay diferentes gustos, hay diferentes apropiaciones, ¿no? Acercamientos. Entonces, pues no creo que sea malo. Y en lo personal, Seth, lo que tú has escrito, pues yo sí soy como fan, ¿verdad? A mí me parece que precisamente yo te preguntaba de los personajes, pues por eso, ¿no? Porque hay gente que se clava mucho con eso, hay gente que no, y no creo que haya una fórmula perfecta o una fórmula que sea la fórmula, ¿no? Sino aquí se trata de qué es lo que hace Seth, qué es lo que ha hecho. Y hay una pregunta que nos hacen aquí y que, por ejemplo, tiene que ver con ahora que tú eres formador, ¿no? Ahora que das talleres y eso, que nos platiques un poco de esta experiencia como de la otra parte, no del creador, sino del que ahora ayuda a crear a otros. Pues imagínate, ¿no? O sea, es fregoncísimo que te digan maestro. Y tú, ay, cabrón, ¿no? Y sobre todo que te enseñen sus cosas y que estén chidas y que dices tú, oye, qué bueno, ¿no? O sea, es muy padre. Aprendo, ¿no? Aprendo muchísimo y y pues no sé, ah, en los dos últimos talleres que he dado, hemos terminado o sea, me han terminado guiones, ¿no? Entonces, tú dices, oye, ¿qué estás dando, no? Entonces, no, pues es una experiencia formidable. Y sobre todo es eso, ¿no? Vuelves a aprender otra vez, ¿no? Entonces, sí, no, es padrísimo, ¿no? Y luego ya que te pongan ahí en el Face, ay, mira, este es mi maestro y que no sé qué, y tú, ay, no. Claro. Y Seth, ¿tú qué crees que es de lo más difícil de ser guionista? Bueno, yo creo que aparte de vivir del arte, que ya es muy difícil, ¿qué otra cosa consideras difícil?
pues sobre todo es eso, ¿no? Que no hay mucho apoyo para el arte, ¿no? En general, ¿no? O sea, que no te reconozcan, pero no es reconocimiento de que seas mejor que alguien, sino reconocimiento de que te estás jodiendo por algo que amas, ¿no? En alguna ocasión yo fui a pedir un apoyo y me dijeron, pero tú querías ser guionista, ¿no? O sea, yo soy el culpable de lo que estoy viviendo por querer ser guionista, entonces sí está algo complicado, ¿no? Y, ¿qué otra cosa? Pues el hecho de, no sé, yo creo que sí. Sí, dime. Entonces, digo, con toda la experiencia que tiene, ¿no? Y la trayectoria, y pues sabemos que pues hacer cine en sí mismo es difícil, y el área que escogió del cine, que es el guión, pues normalmente no es valorado, ¿cierto? Es muy difícil, digamos, y más estando aquí en Colima. Entonces, ¿crees que en tu caso, como el ejemplo que has dado en Colima, se puede romper ese mito de que no se puede vivir del cine y del guión? Sí, se puede vivir más o menos. Sí, mira, pues es que es como en todo, ¿no? También si se pone uno a pensar, pues sí está cabrón para todos, ¿no? Para todos, para cualquier obrero, trabajador, licenciado, para todo el mundo es difícil, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, pues, de tener algunas becas, de trabajar, de ser juez en algunas convocatorias. Entonces, tiene uno que buscarle, ¿no? Por un lado, por otro, tratar de que te paguen tus guiones. Hace poco me acaba de hablar un amigo de mis hermanos de aquí de Manzanillo para preguntarme qué le recomendaba sobre el cine, ¿no? Entonces yo le dije, pues mira, en este rollo es sacrificio, chamba y de aguantar, ¿no? Es de estar dándole hasta que truena, ¿no? Puede que no truene, ¿no? Pero si en realidad es lo que te gusta, pues hay que darle, y he intentado hacer eso, y eso me ha mantenido, ¿no? O sea, ha sido muy, muy, muy difícil, pero he tenido, gracias a Dios, gente que me ha apoyado, ¿no? Mi familia, mi hermana me ha apoyado muchísimo, amigos que me han echado la mano, ¿no? Para poder seguir en este rollo, ¿no? Silverio es un buen amigo mío que siempre me ha echado la mano, y Antonella Samaniego, que es una guionista, me ha echado siempre la mano. Entonces es estar ahí, ¿no? Estar ahí, contar con gente que te pueda apoyar, y no sé, sí se puede, con muchos sacrificios y con el apoyo de la gente, ¿no? Claro. Oiga, desde hace muchos años, y la verdad se me da muchísimo gusto ver pues como todo el trayecto y todo lo bien que has desarrollado tu pasión y tu oficio, que es escribir. Entonces sí, la verdad, pues felicidades, viejo José, porque la verdad que, como decía antes de formular la pregunta, ha sido como un ejemplo para todo Colima y para la gente pues, que queremos dedicarnos y que nos dedicamos y que queremos hacer esto, pues un ejemplo a seguir. Yo creo que para toda la gente que pretende hacer cine, pues es importante pues conocer pues, lo que has hecho y lo que has logrado. No sé, viejo Jason. Gracias, parce. Sí, yo quería precisamente, porque hay muchos mitos, ¿no? De esta parte de si se gana bien como escritor, porque la gente a veces cree que porque su película llegó a un festival, porque llegó a una sala de cine, porque llegó a alguna plataforma, la gente dice, no, este man ya se llenó, o este tipo ya se llenó de plata, ya, no, ¿no? Entonces ese tipo de mitos y sobre el guionista, pero más que eso, no sé, dentro de la experiencia que ya lleva, le ha ocurrido o ha tenido esa sensación, esa experiencia que a lo mejor usted
crea toda una historia, crea todo un personaje y que cuando llegue a rodarse, a filmar esa historia, de alguna manera haya cambios. ¿Cómo lo vive un guionista en ese sentido? O sea, si no te entendí muy bien la pregunta, si hay, por ejemplo, en la historia que usted construyó, al momento de rodarse, si le ha pasado o en alguna experiencia que le haya tocado vivir o saber como guionista, ¿no? Que en el momento de rodar, de filmar ese guión, haya sido modificado de alguna manera, cambiado por alguna razón. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo nos puede describir? Sí, mira, yo personalmente no tengo ningún problema con que el guión se modifique, ¿no? Yo no tengo ninguna bronca siempre y cuando sea para bien de la historia. En el caso de Juan, por ejemplo, creo que quitaron 2 escenas, pero quedó súper bien, ¿no? Entonces, no tengo por qué yo objetar porque hayan, por ejemplo, suprimido 2 escenas, ¿no? Al contrario, le dio más ritmo y quedó súper bien. En Barristas, por ejemplo, en cierto momento me pidieron que, que si me parecía bien el diálogo y no sé qué rollo, porque yo en Barristas fui como opción. Entonces, pues yo le dije, ¿sabes qué? Tú toma la decisión, le dije al director, ¿no? O sea, qué buena onda que me lo haya dado, porque pues buena onda, pero digo, mi chamba termina cuando yo entrego un guión, ¿sabes? En Polvo Blanco también hubo un cambio en cierta escena y pero esa se platicó y quedamos de acuerdo, ¿no? No sé, mi chamba es entrego el guión y creo que lo más correcto es confiar completamente en el director. Si tú le estás entregando un guión a un director es porque confías completamente en él y dejar que él transforme eso que todavía es literatura un poco, lo transforme completamente en imágenes, ¿no? Hasta ahorita no hay ningún problema con las cosas que se han hecho. Los proyectos que se hayan hecho bien o se hayan hecho mal, estoy con el grupo, con el crew, ¿no? Porque solamente nosotros sabemos por qué salieron bien o por qué salieron mal las cosas. Y sobre todo, pues estoy contento de participar en un proyecto profesional, ¿no? Entonces, no es conformismo, sino que yo pienso que cada quien tiene su rol, ¿no? Mi rol es guionista, entrego al director, el director dirige y el editor edita y junto con no tengo ningún problema, con que se modifique el guión. Si me comentan qué chido y si que los cambios que se lleguen a hacer sean para enojar, ya las cosas están hechas y no te puedes poner así como que a enojarte, ¿no? Pero sí estoy un poquito del lado de que el guión todos pueden participar en cierta manera siempre y cuando tengan la facultad. Aquí se puede cambiar y tú decir, oye, está muy padre, ¿no? Pero eso no te da, pero el problema es ese, ¿no? Que alguien te me hizo una idea, cabrón, no me dio a escribir el guión, ¿no? Pero eso es, o sea, yo no tengo ninguna bronca, ¿no? No tengo ninguna bronca. Y sobre todo con el director, que quiero hacer bien claro, ya lo dije una vez, el hecho de que trabaje con el director no quiere decir que el director me escriba el guión, solamente el director, como fue en el caso del Ocaso y como fue en el caso de Barristas, ¿no?
que en cierta forma trabajé un poco con ellos, pero con los directores, pero solo para que me dieran su opinión. Como era un poco por encargo, que me digan para dónde ir. Pero pues no tengo ninguna bronca con que se modifique el guión, siempre y cuando el resultado final sea mejor de lo que yo propuse. Porque como vuelvo yo a decir también, dije una vez, para mí el guión es un detonante, ¿no? Si tú lees mi guión, se te ocurren cosas. Si no lo hubiera leído, jamás se te ocurren cosas. Entonces, si tú lees mi guión, se te ocurren cosas y dices, oye, ¿por qué no le quitas? ¿Por qué no le pones? ¿No? Pero eso no quiere decir que tú hayas escrito el guión ni nada de eso, ¿no? Entonces, cada quien con su rol, ¿no? El guionista es el guionista, el director es el director, el editor es el editor, el que se le ocurrió la idea es el que se le ocurrió la idea, que las ideas nunca se registran, porque es una idea, la puede hacer cualquiera. Tú dime una idea y yo digo una idea y todos van a hacer su propia película. Entonces una idea no se registra un argumento o un guión. ¿Sí? Entonces, ya me estoy yendo por otro lado, pero bueno. La respuesta es, no me molesta que haya un cambio en el guión de cualquier índole, personaje, escena, etcétera, siempre y cuando sea para bien del proyecto, ¿no? Porque hay directores que quieren cambiar tu guión para quitarte la autoría, cabrón. Si ellos pueden dirigir el guión bien, todo, pero porque no quieren entender que el guionista es el guionista y el director es el director y él no la dirección, entonces te quieren cambiar el guión por sentirse como parte de o que pusieron algo, ¿no? Claro. A veces eso termina dañando la historia. Claro, claro. No, y precisamente yo lo preguntaba por los mitos, ¿no? Que hay en este entorno donde una historia pues puede modificarse, puede hacerse, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Sobre esos mitos es lo que mucha gente pues no sabe a lo mejor, ¿no? O no entra como a profundizar un poquito, ¿no? Alma, ¿iba a comentar algo por ahí? Sí, y que creo que también depende como del género, ¿no? Que era como un poco como lo que empezamos, que tú escribes ficción, porque, bueno, yo en algún intento me gusta mucho escribir y he hecho un par de guiones, nada comparado con lo que tú has hecho, pero bueno, he tratado de convertir historias o ideas en guiones y yo reconozco dos cosas. Uno, que sí se necesita mucha madurez para entender cuando un director te corta una escena o te quiere cambiar algo. Y yo al principio, pues cuando estaba en la licenciatura o eso, hasta me enojaba, ¿no? Y era, no, pues entonces no usas mi guión, claro, pues, si no te gusta, bye. Y lo otro, que bueno, ya ahora ya tengo más madurez y entiendo que es parte del proceso creativo, ¿no? O que tú lo escribes y lo ves en tu cabeza de una manera y luego lo ves en la tele y dices, ay, yo no escribí eso. ¿En qué a ver, ¿dónde? Claro. Y lo otro, que también va relacionado con lo de los mitos, pues es, por ejemplo, uno de los cursos de guión que yo tomé fue con Armando Vega Gil, que paz descanse, y él hacía telenovela. Y él decía que muchas veces ellos mataban al personaje y les decían, ¿sabes qué? Esto es rating, hay que revivirlo. Entonces, que ese tipo de cosas pues se dan más en unos géneros de guionismo que en otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la telenovela o quizá otro tipo, el mismo documental que tiene un guión muy, muy flexible. Entonces, creo que eso pues son como elementos que van cambiando, ¿no? Y que tiene pues que ver con esto que es hacer cine. Claro, claro. Sí, de por sí también que, digamos, pues el cine no es como muy bien valorado, ¿no? Y más como en nuestros países que siempre, ¿no? Es como pues nomás la película del fin de semana y digamos también en el área, casi siempre se valora la fotografía o el sonido, la música, pero pues nunca la gente
pues tiene como en cuenta el guión, ¿no? Y también hay ejemplos, ¿no? Aquí el gran divorcio de Iñárritu y Arriaga, ¿no? Entonces, que pues por lo mismo, ¿no? Es algo que pues es muy importante y pues es como la base de cualquier proyecto cinematográfico, ¿no? Que se quiera hacer, pues, seriamente, ¿no? Entonces... Sí, pues, es que el problema... Dime. No, tú continúa. Sí, pues el problema radica en eso, ¿no? Que no ponemos, o sea, no nos ponemos donde debemos de estar, ¿no? O sea, respetarnos, ¿no? Yo respeto mucho al director y digo, cuando yo doy un guión, yo ya no me meto. Entonces, el director lo que tiene que hacer es respetar al guionista, ¿no? Respetar su trabajo y trabajar, valga la redundancia, a partir de lo que le estén dando, no decir, no, es que yo le voy a meter aquí y acá, ¿no? Entonces, yo creo que es como respetar el rol de cada quien y hacer su chamba cada quien, y yo creo que ahí sería lo ideal, ¿no? Y aparte porque, pues, digo, no cuesta nada reconocer si está bien algo o está mal, ¿no? Y hablarlo. Oye, ¿sabes qué? Aquí me parece que está mal por esto, y tú ya le dices, no, es que es esto y esto. Ah, ok, o no, o sí, el diálogo, ¿no? El diálogo entre el director y el guionista, ¿no? Y sobre todo respetar, porque si te respetan, te aseguro que es más, dejas que te cambien todo el guión. Claro. Pues, Seth, ya casi estamos llegando al final de lo que teníamos programado para hoy. No sé si antes de despedir te gustaría, yo creo que es como una pregunta que seguramente es muy común y siempre hacia el final, como si tú tuvieras alguna recomendación, algún tip, algún consejo para alguien que quiere seguir este camino, ¿no? Que quiere ir escribiendo historias o empezar a hacerlo. Pues yo creo que más que nada es leer mucho, ver mucho cine y sobre todo escribir, ¿no? Escribir todo el tiempo, ¿no? Hay gente que quiere hacer su primer guión y en su vida ha escrito algo, ¿no? Entonces hay que escribir y seguir escribiendo. Yo creo que no hay ninguna receta para hacer cine. Hay unas cosas puntuales, tienes que tener un personaje para ciertos proyectos, tienes que tener un personaje, tienes que tener un conflicto, tienes que tener personaje, conflicto y escribir, ¿no? Yo creo que ese es mi consejo, ¿no? Leer mucho. Claro. Pues muchas gracias a Seth que nos acompañó esta tarde. Como lo mencionamos al principio, pues este es un programa totalmente en vivo, entonces algunas fallas técnicas que pudieron haber visto, algunos silencios, algunas cosas de estas, pues bueno, se van compensando y estuvo muy interesante, Seth. Muchísimas gracias por acompañar al equipo de Huerto Cinema. Ojalá cuando la jornada de sana distancia termine y podamos volver al cineclub y podamos volvernos a encontrar y abrazar y saludar, pues te puedas dar una vuelta a uno de los ciclos y presentarnos quizá uno de estos cortos, por si no los han visto, o alguna de las películas que tú nos quieras recomendar, o algo que pues se vaya a pasar aquí en el Cineclub. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Y pues gracias a Fernando Daza, que estuvo con nosotros también preguntando, y a Jason Góngora, a Yamil, que hizo posible técnicamente esta llamada, y a Germán y a Irving, pues que son parte del equipo. Les agradecemos a quienes estuvieron con nosotros en el chat, los invitamos a que se animen a hacer preguntas, a que nos vean el siguiente sábado, y pues Fernando, ahora te va a tocar a ti decir qué actividades tenemos esta semana. Sí, no, pues primero, pues darle las gracias a Seth, hermano, y a José, parce, muchas gracias por acompañarnos, por apoyarnos en este proyecto de Huerto Cinema, que pues ahorita pues estamos como experimentando, tratando de hacer frente a esto de la pandemia, y pues experimentando con estas sesiones en vivo. Por ahí pues tuvimos unas fallas técnicas, espero que en el YouTube quede todo bien montado. Y bueno, sí, en Huerto Cinema la otra semana tenemos la proyección virtual de un cortometraje colimense, que es El ocaso de Juan, que se va a estar proyectando, y tenemos también charla ahí con los invitados.
Entonces, pues ahí los esperamos en la sesión del miércoles a las 8 de la noche. Ajá, y un saludo y muchas gracias por estar en esta sintonía con nosotros en Huerto Cinema. Jason, recuérdanos las redes sociales de Huerto Cinema, por favor. Sí, no, pues agradecerle igualmente a Seth, hombre, que siempre con su gran trabajo y esa humildad que lo caracteriza, pues siempre apoyando, sobre todo a la gente que quiere producir y tiene ganas de hacer cosas, no solamente en Colima con respecto al cine, sino a nivel nacional. He escuchado y me ha tocado estar ahí también acompañando al viejo Seth, entonces muchísimas felicidades, gracias, porque esa es la energía que necesitamos todos los realizadores audiovisuales, porque pues esto no es fácil, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Y pues también sí, no se pierdan lo de en Facebook, los miércoles a partir de las 8 de la noche, ya lo dijo Fernando, ahí van a tener proyecciones. El siguiente miércoles, precisamente de las manos de este señor que nos está acompañando el día de hoy, del guión, está el ocaso de Juan, entonces esperamos tenerlos también por ahí a todos ustedes a partir de las 8. Y el próximo sábado vamos a seguir con más charlas, más en vivos a través de YouTube. Redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, también pues aquí por YouTube, como Huerto Cinema, la palabra junta, la primera Huerto mayúscula, la H y la C mayúscula. Ahí también nos pueden encontrar y mucha información que va a haber ahí apoyando siempre el cine, ¿no? Y a la gente que hace posible esto. Pues muchas gracias, ya nos despedimos, nos vemos el próximo sábado, misma hora y mismo canal. Cualquier cosa en las redes les avisamos. Chao. Gracias.